Capítulo 20. Un beso es una fusión de bocas. He considerado cada aspecto de esta forma de afecto desde el último y desconcertante sueño que he tenido, pero sigo sin encontrarle sentido. De los archivos personales encriptados de Ashaya Allen. Dorian se quedó muy sorprendido. Es evidente que no eres tan franca con el consejo. Sé jugar a la política si es necesario. Repuso con voz fría y pulso errático. No es lo que soy. Él la creía. ¿Estás planeando mutar mi ADN? Bromeó. Obviamente no. Estiró las piernas hasta que los dedos de los pies tocaron el cristal de las puertas dobles. Dorian miró sus uñas sin pintar y con una manicura perfecta, y de nuevo sintió ganas de morderla. Entonces ella dijo, si estuviera pensando en deshacerme de ti, lo haría de manera silenciosa y tan eficaz que todo el mundo pensaría que habías fallecido de muerte natural. Si cualquier otra mujer hubiera lanzado aquella amenaza, probablemente hubiera esbozado una sonrisa de oreja a oreja y hecho algún comentario sobre no cabrearla jamás. Pero aquella no era una mujer cualquiera. Ashaya era una científica que había pasado años en las garras del Consejo de los Sí. Además, era la única mujer que había entrañado una amenaza para su control en toda su vida. Podrías intentarlo. Una amenaza suave y letal. Ashaya no había esperado aquella respuesta, aunque no sabía por qué. Simplemente le parecía errónea a un nivel fundamental. ¿Me matarías? No, hay otras maneras de doblegar a una mujer. Aquella respuesta no le decía nada, pero perforó un agujero dentado en aquel primitivo corazón que solo Dorian parecía despertar. Se tambaleó a causa de la herida mental al tiempo que se esforzaba por recomponer sus defensas. Y en aquel instante, Amara la encontró de nuevo. ¡Qué niña tan traviesa, Shaya! Intentas esconderte. Ashaya rompió la conexión con la frenética velocidad de la experiencia, sabiendo que solo estaba parchando las grietas, retrasando lo inevitable. Pero no quería matar a su gemela, porque por mucho que hubiera hecho, Amara había defendido los lazos fraternales. Jamás había revelado los secretos de Ashaya. Sintiéndose psíquicamente maltrecha, levantó la cabeza y se encontró con que Dorian la miraba ceñudo. Tus ojos acaban de volverse negros, dijo, mirándola con una silenciosa intensidad que a ella le recordó al depredador que era. No esperaba que me amenazaras, repuso, pero no pudo evitar preguntarle. ¿Keenan sigue estando a salvo? ¿Has recibido algún informe de problemas? Le daba igual lo que aquello revelara. Tenía que saber que su pequeño estaba bien. Está bien, lo he comprobado. Los teléfonos móviles ya funcionan otra vez. Gracias. Deseaba suplicarle que le diera más información, pero se contuvo con mano firme. Saber demasiado sería igual que ir a verle. Conduciría a Amara hasta él. Dorian continuó con la vista clavada en ella. ¿Estabas jugando conmigo? ¿Qué? El comentario socarrón sobre la muerte natural. Ashaya no sabía qué responderle, así que le dijo la verdad. Tú no hablabas en serio. Y yo tampoco. Dorian soltó un suspiro. Siento haberte gruñido. Al ver que ella se limitaba a mirarle, demasiado sorprendida para responder, su expresión se tornó ceñuda. ¿Cuánto ADN necesitas? Ella parpadeó, mirando el extraordinario azul de sus ojos. Era tan hermoso que parecía imposible que existiera de verdad un color así. ¿No tienes curiosidad por saber para qué lo quiero? Para ver mi anómala estructura genética. Ashaya subió la guardia en el acto. Se estaba mostrando demasiado servicial. Sí, respondió con cautela. Quiero ver por qué eres como eres. ¿Por qué no robar mi ADN? Te sería muy fácil hacerte con él. Porque, adujo, sin confiar en el extraño brillo de sus ojos. Al igual que los telépatas no cruzan ciertos límites éticos, yo tampoco lo hago. Y solo necesito una porción minúscula. Dame un momento. Hizo una rápida visita a su cuarto para coger el pequeño maletín científico que había encontrado oculto en un bolsillo lateral de la mochila. Siesen la conocía bien, y regresó. Es un portaobjetos. Le explicó al felino que había aguardado con recelosa paciencia a que le volviera. Es el único del maletín, así que tengo que hacerlo bien a la primera. Seguramente una gota de sangre funcionaría mejor.
Los leucocitos se muestran mejor ante mi ojo mental. No me apetece hacerme un corte. El extraño brillo de sus ojos se hizo más intenso, pero lo haré por un precio. Ashaya se quedó petrificada y volvió a meter el portaobjetos en el maletín de herramientas. No soy tan curioso. Sí que lo eres. Sí, así era. Por eso era científica. No tengo nada con qué negociar. Ya te lo he dicho, Shaya. Le dijo, posando los ojos en sus labios y generando una tensión casi dolorosa en el estómago de ella. Mi gato quiere comprobar a qué sabes. Esbozó una sonrisa felina. Y como eres una así, no te matará entregar un beso. Después de todo, no es más que un primitivo acto animal. ¿Trato hecho? Sabía que tu colaboración era demasiado buena para ser cierta, y su disculpa había sido demasiado desconcertante para pensar siquiera en ella. Una amplia sonrisa se dibujó en el semblante de Dorian, tiñéndolo de un encanto devastador. Soy un gato, nena. ¿Qué esperabas? Ashaya decidió que tenía que investigar acerca de los leopardos, aprender más sobre su comportamiento. Pero una cosa tenía clara, eran muy inteligentes. Primero quiero la sangre. No se permitió pensar en su parte del trato. ¿No confías en mí? No. Otra sonrisa mordaz y de repente, para conmoción de Ashaya, él ya tenía un cuchillo en la mano. Se pinchó en un dedo y lo sostuvo en el aire sobre el portaobjetos que él le había preparado a toda prisa. Lo cerró en cuanto cayó una sola gota. Para tomar la instantánea mental, tendría que concentrarse en la gota durante un largo periodo de tiempo, hasta que su cerebro atravesara las paredes celulares para poder ver el núcleo, las cadenas de ADN que se entrelazaban en su interior. Dorian dejó que ella guardara de nuevo el portaobjetos en el maletín y cerrara la tapa antes de hablar. Ahora, págame. El corazón le latía desaforado. Sus escudos comenzaban a desmoronarse, y la presencia de Amara presionaba con fuerza contra los muros psíquicos de su mente. Pero Ashaya no le pidió que parara. Los labios de Dorian se apretaron contra los suyos, y sus deteriorados cimientos se derrumbaron a su alrededor. Durante un segundo creyó que Amara estaba dentro de su mente otra vez, pero no. Aquel caos estaba actuando como otro tipo de soporte, otro tipo de muro. Estaba manteniendo a raya a su gemela, expulsándola. Un pensamiento repentino, y luego incluso perdió la capacidad de pensar. Tenía su sabor en la boca, algo oscuro e intensamente masculino que no concordaba con la absoluta belleza de Dorian, protegida por aquel extraño escudo, caótico y retorcido, que bloqueaba a Amara. Rompió todas las reglas y saboreó la experiencia. Cuando la lengua de Dorian acarició la suya, sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Estremecida, se atrevió también a explorarle a él. El gruñido que profirió Dorian se vertió en su boca, haciendo que todas sus terminaciones nerviosas le hormiguearan. Fue él quien puso fin al beso. Parpadeando, ella trató de normalizar su respiración, pero su sabor perduraba en sus labios y solo podía pensar en que quería más. Puedo oler algo. El semblante de Dorian se quedó petrificado, inmóvil, como el de un cazador. Un intruso. Ashaya, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no puedo verte? Aquellas palabras la devolvieron a la realidad en el acto. Lo que la había protegido de Amara, fuera lo que fuese, desapareció en cuanto Dorian dejó de tocarla. Los escudos contra la Cine estaban aguantando, aunque no sabía cómo ni por qué. Pero no tenía tiempo para sopesar aquel milagro, porque Amara había vuelto a entrar. Su gemela luchaba por recuperar el control, aunque, dejando a un lado la reciente serie de errores inducidos por las emociones, Ashaya llevaba años haciendo aquello, y era el turno de proteger a Kina. Nadie iba a hacerle daño a su hijo. Espoleada por aquel solemne juramento, expulsó a su hermana, aunque aquello la hizo sangrar mentalmente. El gruñido de Dorian hizo que se le pusiera el vello de los brazos de punta. Se ha marchado. ¿Qué cojones había en la habitación con nosotros, Ashaya? Ese era un secreto que no podía compartir. Nada. Las fosas nasales de Dorian se dilataron. Ese nada entró a través de ti. ¿Es una espía, señora Lane? En sus ojos había un brillo cortante.
Tu olor ha cambiado. La precisión de los sentidos de cambiante la dejó estupefacta. ¿Qué clase de cambio? Mucho, sí. Olisqueó la curva de su hombro de una manera que no era humana. Desprenden un desagradable matiz metálico que los cambiantes no podemos soportar. Tú no. Pero fuera lo que fuese, se parecía mucho. Tal vez debería haber estado considerando las repercusiones del olor y lo que indicaba sobre la creciente fuerza de Amara, pero no fue más allá de la primera parte de su comentario. Eso es bueno, ¿no? Que no apeste. Volvió la vista hacia el mar a medida que despuntaba el alba. De lo contrario sería imposible que me vigilaras. A Dorian no le agradaba el regusto metálico que aún podía sentir en la lengua, así que la cogió e inclinó sus labios entreabiertos sobre los de Ashaya, sabiendo que la había pillado desprevenida. Calor y hielo, miel salvaje y especias, aquellos sabores inundaron su boca. Eso está mejor, dijo, retrocediendo antes de que las ganas de bajar con su boca a lugares más ardientes fueran imposibles de resistir. Ashaya le miró fijamente, con los labios inflamados por el beso. Esto no formaba parte del trato. Decidí exigir un pago adicional. El leopardo atrapado en su interior trató de asirla con las garras que nunca podrían materializarse. En su lugar, su eco resonó dentro de su piel a lo largo de los surcos que habían formado tras toda una vida de intentarlo en vano. La acción de su bestia dolía, como si le desgarraran la piel. Siempre le había causado dolor, y Dorian jamás se lo había contado a nadie. La compasión era algo que jamás aceptaría ni toleraría. Su corazón de cambiante le hizo mover la mano para acariciar la suave curva del hombro de Ashaya. Chocolate con leche caliente, cálida y vibrante. Su tacto le anegó las yemas de los dedos y se le metió en la sangre. El perfil de Ashaya no mostraba temor ni pánico, pero Dorian sintió un ligero temblor en lo más profundo de su piel. ¿Cómo de graves son las fracturas en tu condicionamiento, Shaya? Elia no dijo nada durante un largo rato. Dorian posó la mano en su brazo y la deslizó hacia abajo, deleitándose en la sensación mientras le instaba a reaccionar. Aquel profundo temblor no disminuyó, y entonces vio que Elia tragaba saliva. Graves, susurró. Los cimientos se desmoronaron hace mucho tiempo. Dorian no había esperado su confesión. ¿Y tú lo consideras un defecto? No, repuso, sorprendiéndole por segunda vez. Los sí siempre estuvimos hechos para sentir. El silencio es el intruso. Nos licia aunque nos salve. Dorian dejó de acariciarle el brazo. Entonces, ¿por qué no romperlo de manera definitiva? ¿Por qué aferrarte a él? Porque clavó sus ojos en los de él, sobrecogedores por su cristalina claridad. El silencio mantiene a los monstruos a raya. ¿Eres tú uno de ellos? Dorian se percató de que se había arrimado a ella. El exótico olor que desprendía, a miel salvaje y rosas silvestres, le penetró en la piel, enroscándose en sus sentidos. Sí, repuso con voz queda. Soy uno de los peores. La siniestra oscuridad de sus palabras debería haber atravesado la curiosa intimidad que crecía entre ellos, pero no fue así. Dorian alzó la mano para ahuecarla sobre su mejilla y hacer que volviera la cabeza y le mirara. ¿Qué monstruo salva la vida no solo de un niño, sino de tres? Necesitaba la respuesta a esa pregunta. Necesitaba la absolución que ésta le proporcionaría. Oía los gritos de su hermana en sueños. No quería escuchar también sus acusaciones de traición. El corazón se le encogió mientras el leopardo se abstraía en una bola de dolor y pesar, pero tocó a Ashaya de todas formas. ¿Qué has hecho? Ella alzó la vista. He protegido a un psicópata durante la mayor parte de mi vida. Alguien igual a Santana Enrique. La cólera surgió en una cegadora oleada y su mano le apretó la piel. Si perdía el control durante un solo segundo, podría romperle la mandíbula. Maldiciendo, la soltó y se puso en pie, volviéndose para apoyar las manos contra las puertas dobles. Pero el frío del cristal no hizo nada para templar la candente intensidad de su ira. Con el rabillo del ojo vio que Ashaya se levantaba y comenzaba a alejarse. No, ella se quedó inmóvil, como si percibiera la ausencia de humanidad en el tono de su voz. Tal vez fuera porque la bestia
Llevaba atrapada dentro de él más de 3 décadas, tal vez porque había hecho todo cuanto estaba en su poder para convertirse en leopardo a pesar de que no podía transformarse. Quizá fuera simplemente Ashaya, pero en aquel momento estaba a un suspiro de perder la mitad humana de su alma y sucumbir por completo a la cegadora rabia de la bestia. No hables. Las palabras de Dorian eran tan letales y contenidas que Ashaya supo que estaba luchando contra el arrebato de cólera. Había cometido un grave error de cálculo. No, pensó. La verdad era que no había hecho ningún cálculo. Con él solo decía la verdad. Pero, tal y como había aprendido en sus 26 años de vida, la verdad era una herramienta, algo que jamás debía decirse a las claras. No, había que moldearla, retorcerla y colorearla hasta que se convertía en un arma. Dirigió la mirada a la rígida espalda desnuda de Dorian, llena de músculos en tensión y piel dorada. Supo que el instinto de conservación dictaba que debía obedecerle. Debía guardar silencio, darle tiempo para que pusiera sus emociones bajo control. Pero Ashaya no había escapado de una celda para que la metieran en otra por la fuerza, y no le agradaba la idea de que Dorian sea frío y controlado. Admitir aquello fue algo peligroso, pero le dio el coraje para enfrentarse a su leopardo. Me has pedido que te diga la verdad, repuso, combatiendo la sin duda peligrosa tentación de tocarle, de acariciarle, y sin embargo, cuando lo hago, me ordenas que me calle. Veo que la hipocresía no se limita al consejo. Dorian volvió la cabeza de golpe hacia ella. La ira en sus ojos era casi incandescente. Continúa. Tal vez si hubiera pasado la vida en un laboratorio, pero no era estúpida. Comprendió que no le estaba dando permiso, sino que le estaba arrojando el guante. Elia lo recogió, contraviniendo todas las reglas que la habían mantenido con vida durante tanto tiempo. ¿Te sientes atraído por mí? La embriagadora hambre de su beso había sido un hierro candente que la había dejado marcada para siempre. Los abultados músculos de sus antebrazos eran de granito. ¿Una así experta en emociones? La burla se entrelazaba con la férrea intensidad de una cólera que la azotó con la fuerza de un látigo. Me has tocado, dijo. No necesito ser una experta para comprender la razón. ¿Crees que eso hace que estés a salvo? No. Dio un paso adelante y se detuvo, pues no había sido su intención hacerlo. Creo que hace que corra un peligro mayor. Tú no deseas sentirte atraído por mí, y comprendo no te atrevas a decirme lo que comprendes. Se apartó del cristal para acercarse a Elia con paso airado. En aquel instante Ashaya no vio al hombre, sino al leopardo que moraba en su interior, y entendió la verdad demasiado tarde. No era humano, no era un sí, era un cambiante. El leopardo vivía en cada aspecto de su ser, desde su fortaleza hasta su cólera, pasando por su rabia. Trató de retroceder, pero no fue lo bastante rápida. Él la agarró de la barbilla y la retuvo donde estaba. ¿Sabes lo que yo comprendo? Susurró avasallándola. No había una pared a su espalda, pero era incapaz de moverse, incapaz de romper la oscura intimidad de su contacto. Comprendo que procedes de la misma raza de psicópatas que me arrebató a mi hermana. Comprendo que eres uno de los monstruos que protege a esos asesinos. Comprendo que, por algún motivo, me la pones dura. Unas palabras brutales, dichas con una voz tan suave, tan exquisitamente mesurada, que cortaba. También comprendo que no dejo que mi polla me gobierne, y que te mataré antes de consentir que traigas esa enfermedad a mi clan. Ashaya le creía. Pero no des ese paso, porque te incomode sentirte atraído por mí. Tenía ganas de empujarlo, de sacar las garras, una idea extraña ya que ella no tenía garras. Los dedos de Dorian apretaron levemente y maldijo entre dientes. No se preocupe, señora Leine. Ahora que has mostrado tu verdadera naturaleza, lo único que tengo que hacer cuando me sienta tentado de propasarme contigo es recordar que te ponen cachonda los psicópatas. La atracción que pueda sentir se marchitará en el acto. Dando media vuelta, se encaminó hacia su dormitorio. Vístete.
Tenemos que ir a una reunión a primera hora. Ashaya se quedó donde estaba hasta mucho después de que él se hubiera ido, mirando a través del cristal sin ver nada. En su boca palpitaba la apagada impronta de los labios de Dorian, fuerte, aunque suave, una extraña dicotomía. La cólera que había desbordado era lo bastante ardiente como para calcinarla. Se llevó los dedos a los labios, pero no había utilizado su poder para hacerle daño, ni siquiera al final. Sabía que eso no indicaba preocupación alguna por su parte. No, era meramente parte del código según el cual vivía. Dorian le quitaría la vida sin dudar si resultaba ser una traidora o una amenaza, pero hasta entonces no le haría daño. Se rumoreaba que los cambiantes depredadores macho eran protectores por norma general. No creía que Dorian fuera diferente. Entonces, ¿por qué su reacción le importaba? ¿Por qué tenía que combatir el impulso de ir a su dormitorio y exigirle que dejara de gritarle y la escuchara? ¿Por qué le ponía tan furiosa que aquello fuera más allá del silencio roto que continuaba intentando reparar, de la necesidad de proteger a Kina, de todo? Entonces, ¿por qué Dorian la hacía sentir?